Hace unas semanas estuvimos hablando en el canal de Discord sobre un tema conocido del 11S y todo aquello que ocurrió, y me ha venido a la cabeza que la sociedad dice siempre que las cosas son más fáciles y mucho más simples, y me vino a la cabeza un libro de Eric Frattini que se llama Manipulando la historia, y bueno, narra unas operaciones de falsa bandera, y a continuación el vídeo lo va a narrar un compi del grupo Sandan, José, y espero que os guste. Un saludo y buenas tardes a todos. Hola a todos. Hoy no hemos venido a escuchar las verdades oficiales, sino a destapar las mentiras que nos han contado. Y cómo la historia, tal y como la conocemos, ha sido y sigue siendo una farsa. Vivimos en un mundo donde la manipulación no es la excepción, sino la regla de oro del poder. Un mundo donde, como dijo el dramaturgo griego Esquilo hace 2500 años, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Y a día de hoy, es que esta verdad no solo muere en el campo de batalla, sino que es asesinada metódicamente, orquestada desde el poder. Apoyado en documentos desclasificados, nombraremos cuáles son las principales operaciones de falsa bandera del mundo contemporáneo. ¿Y qué es una operación de falsa bandera? Es cuando un Estado o una organización poderosa simula un ataque o un acto de sabotaje y luego culpa a un tercero. Normalmente un enemigo, un adversario que quiere desgastar o incluso un neutral que quiere convertir en aliado para conseguir una ventaja clara. Es la vieja treta de izar la bandera del enemigo para confundir, pero llevada a una escala que ha alterado el curso de la historia misma. No hablamos de anécdotas aisladas, hablamos de una constante tan antigua como la política y el uso de los ejércitos. Una práctica vieja, pero adaptada, perfeccionada con los avances tecnológicos para seguir engañando. Porque al fin y al cabo, toda guerra está basada en la decepción, como nos recordó Sun Tzu. Y la mente humana, lamentablemente, tiende a ver lo que desea ver, lo que le hace susceptible a mensajes simples pero insistentes. Vamos al grano, a los ejemplos que nos abren los ojos a la crudeza de nuestro sistema. Número 1. El hundimiento del acorazado Maine, 1898, la chispa de una guerra fabricada. Piensen en el año 1898, el USS Maine explota en el puerto de La Habana, mueren 266 marineros estadounidenses. Inmediatamente, la prensa de magnates como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, con titulares como "El buque de guerra Maine fue partido en dos por la máquina infernal de un enemigo", culpan a España. El grito de guerra resuena. "¡Recuerden el Maine! ¡Al diablo con España!". Resultado, se genera el apoyo público necesario para declarar la guerra contra España, que acaba perdiendo sus últimas posesiones de ultramar. Pero la verdad, mis queridos amigos, es mucho más sucia. Estudios posteriores, ya en 1976 y confirmados en 1995, determinaron que el barco fue destruido desde dentro por una combustión espontánea de carbón cerca de la Santa Bárbara. La propia Armada estadounidense había registrado más de 20 incendios similares entre 1894 y 1908. El gobierno de McKinley, con la ayuda de esa prensa, manipuló a la opinión pública para justificar una guerra. Una operación de falsa bandera en toda regla. ¿Cuántas veces se ha repetido esta historia? Número 2. El incendio del Reichstag, 1933, la cuna de la dictadura. Saltamos a Alemania, 1933. El Reichstag, símbolo de la democracia alemana, arde en llamas. Un joven anarquista holandés, Marinus van der Lubbe, es acusado y ejecutado. ¿Pero quién se beneficia? Adolf Hitler. Él
lo calificó de señal divina y lo usó como pretexto para pedir poderes absolutos a Hindenburg, derogar las garantías constitucionales y lanzar una represión brutal contra los comunistas y la oposición. Una investigación de historiadores, décadas después, demostró que fueron los propios nazis quienes prendieron fuego al Reichstag. El general Franz Halder escuchó a Göring jactarse. El único que realmente sabe algo sobre el edificio Reichstag soy yo, porque yo le prendí fuego. Este incendio fue el ataúd de la democracia alemana y la rampa de lanzamiento del totalitarismo. Número 3. El incidente de Gleiwitz y Mainila, 1939. Las excusas para las grandes guerras. En 1939, Hitler necesitaba un pretexto para invadir Polonia. ¿Qué hizo? Ordenó a Reinhard Heydrich que sus comandos de las SS, vestidos con uniformes polacos, atacaran la estación de radio alemana de Gleiwitz. Dejaron los cadáveres de prisioneros de Dachau, vestidos de polacos, para dar credibilidad. La radio alemana transmitió la falsa noticia del ataque polaco. Días después, Hitler lanzaba el Fallways e iniciaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Creen que solo lo hizo Hitler? Poco después, en el mismo año, Stalin orquestó su propio Gleiwitz en Mainila, bombardeando su propio territorio para culpar a Finlandia y justificar la invasión. La historia nos grita que la guerra no es un accidente, sino una decisión, a menudo construida sobre una base de mentiras. Número 4. Pearl Harbor, 1941. La sangre de los propios por la libertad. Y aquí viene uno de los casos más incómodos, el que nos obliga a mirar a los ojos la crueldad de la razón de Estado. ¿Pudo Estados Unidos evitar el ataque a Pearl Harbor? Los documentos desclasificados revelan que el presidente Roosevelt y sus asesores sabían que los buques japoneses se dirigían a Hawái. Una nota secreta de inteligencia naval de octubre de 1940, la famosa Disposición de 8 puntos, muestra un plan para provocar un ataque japonés, incluyendo el despliegue de buques en aguas japonesas y un embargo total. El teniente Arthur McCollum, jefe de la sección del Lejano Oriente en la Oficina de Inteligencia Naval, lo dejó claro. Si de esa forma pudiéramos llevar a Japón a cometer un acto oficial de guerra, tanto mejor. El diario del secretario de guerra, Henry L. Stinson, revela una reunión del gabinete de guerra de Roosevelt el 25 de noviembre de 1941 para discutir cómo dejar que Japón dispare primero. Se buscaban bajas humanas, cuantas más, mejor, para indignar a la opinión pública aislacionista y justificar la entrada en la Segunda Guerra Mundial. El almirante Kimmel y el teniente general Short en Hawái fueron mantenidos en la oscuridad, convirtiéndose en las cabezas de turco. 2.402 estadounidenses murieron en Pearl Harbor y la Marina de Estados Unidos pudo haberse anticipado al ataque. ¿Hasta dónde llegan los límites de la moralidad en la búsqueda del poder? Número 5. Operación Ajax, Irán, 1953, y Operación Susana, Egipto, 1954. El control de los recursos y la geopolítica. La CIA y el MI6 orquestaron el golpe de Estado en Irán contra el primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953. ¿El motivo? Proteger los intereses petrolíferos anglo-estadounidenses y evitar la influencia soviética. La operación llamada Ajax incluyó actos de terrorismo de falsa bandera que causaron la muerte de más de 300 personas, sobornos a figuras influyentes y noticias falsas en los medios. Años después, la CIA admitiría su papel. No contentos con eso, Israel, en la Operación Susana,
1954, llevó a cabo ataques terroristas en Egipto contra intereses estadounidenses y británicos para culpar a grupos nacionalistas árabes, buscando que Estados Unidos se volviera contra el gobierno de Nasser. Fue un desastre para Israel en términos de credibilidad, pero ¿se dan cuenta del patrón? Control, recursos, manipulación. Número 6. La red Gladio, el estado paralelo en las democracias. Durante la Guerra Fría, bajo el paraguas de la OTAN, se creó una red paramilitar secreta en Europa Occidental, la Operación Gladio. Su supuesto objetivo era resistir una invasión soviética, pero la realidad, revelada por jueces y documentos, es que sus estructuras tuvieron relación directa con actos de terrorismo dirigidos a desacreditar a las fuerzas de izquierda para que nunca llegaran al poder. En Italia, esto se conoció como la estrategia de la tensión. El general italiano Giandelio Maletti reveló que la CIA estuvo involucrada en las matanzas de extrema derecha en los años 60 y 70, buscando crear un clima de tensión que desembocara en un golpe de Estado. El explosivo C4 utilizado en Peteano en 1972, atribuido falsamente a las Brigadas Rojas, provenía de un depósito controlado por Gladio y era explosivo de la OTAN. El Parlamento Europeo incluso condenó a la OTAN y a Estados Unidos por manipular la política europea. Esto es el Deep State, actuando no en dictaduras, sino en el corazón de nuestras democracias. Número 7. La Operación Northwood, Cuba, 1960, y Tonkin, Vietnam, 1964. El plan de asesinar a la propia población para ir a la guerra. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar? En 1962, la Junta de Jefes del Estado Mayor de Estados Unidos propuso al secretario de Defensa, Robert McNamara, la Operación Northwoods. Este plan contemplaba fingir ataques terroristas en suelo estadounidense, incluyendo la voladura de un avión no tripulado culpando a Castro, el secuestro de aviones y hasta la voladura de un barco de la Marina de Estados Unidos en Guantánamo fingiendo bajas. La idea era generar una ola favorable de indignación entre los nacionales para justificar una invasión a Cuba. Kennedy lo rechazó, pero ¿se dan cuenta de la perversidad del plan? Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios ciudadanos. Luego vino Vietnam. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson anunció que buques norvietnamitas habían atacado a 2 destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin, justificando así la resolución del Golfo de Tonkin, que le dio plenos poderes para escalar la guerra. El secretario de Defensa Robert McNamara, años después, confesó: El ataque del 4 de agosto en el Golfo de Tonkin nunca ocurrió. Los pilotos estadounidenses no vieron ningún enemigo. Todo fue una invención para declararnos la guerra. Número 8. Operación Krysa, Rusia, 1999, y Ameritrax, Estados Unidos, 2001, el terror como herramienta de poder. Saltamos a la era moderna. En Rusia, 1999. Varias bombas explotan en edificios de apartamentos. El FSB, bajo el entonces desconocido Vladimir Putin, rápidamente culpa a los chechenos. Resultado: Putin gana el poder absoluto y desata la Segunda Guerra de Chechenia. El incidente de Ryazan, donde la policía encontró un explosivo de uso militar en un apartamento, fue clasificado por el FSB como un ejercicio. Pero periodistas como Anna Politkovskaya, que denunciaron que todo fue una operación de falsa bandera del FSB para ayudar a Putin, acabaron asesinados. Y en Estados Unidos, después del 11S, las cartas con Anthrax de 2001. El presidente Bush y el vicepresidente Cheney especularon públicamente sobre la conexión con Al-Qaeda e Irak. Los medios de comunicación, con informes que luego se demostraron falsos, culparon a Irak de poseer armas de destrucción masiva.
La cepa de Anthrax era de origen militar estadounidense. Científicos que dudaron de la versión oficial fueron silenciados o murieron en extrañas circunstancias. Todo para justificar la invasión de Irak, una guerra que ha costado cientos de miles de vidas. Número 9. Nigergate 2002, la madre de todas las mentiras sobre las WMD. ¿Recuerdan la excusa para ir a Irak? Las armas de destrucción masiva. Una de las bases fue el supuesto intento de Irak de comprar uranio en Níger. Documentos internos del SISMI italiano, pasados a la CIA, afirmaban esto. Sin embargo, la DGSE francesa y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos descartaron la información por altamente dudosa y no fiable. Los documentos eran falsificaciones burdas, pero la administración Bush los usó de todas formas en discursos presidenciales y ante la ONU, construyendo una mentira colosal para ir a la guerra. Número 10. El falso cibercalifato del ISIS 2015. La guerra en el siglo XXI. Incluso en la era digital, la falsificación persiste. Los ataques cibernéticos atribuidos al cibercalifato del ISIS en 2015, que sembraron el pánico, fueron en realidad una operación secreta rusa. Los servicios de inteligencia alemanes y estadounidenses lo confirmaron. El Kremlin, que ha utilizado falsas banderas por más de un siglo, simplemente innovó el método. La guerra cibernética, bajo un manto de engaño, es la nueva frontera de la manipulación. Número 11. El intento de golpe de Estado en Turquía, 2016. La consolidación del poder. En 2016, Turquía sufrió un intento de golpe de Estado. Erdogan, que ya había estado purgando a sus oponentes, lo atribuyó al clérigo Fethullah Gülen. Sin embargo, muchos analistas y la propia oposición turca sospechan que fue una operación de falsa bandera orquestada por el propio Erdogan y su servicio de inteligencia, MIT. El objetivo: consolidar su poder absoluto, desatar una purga masiva en todos los estamentos del Estado y transformar Turquía en un sistema presidencialista a su antojo. Reflexión. ¿En qué mundo vivimos? Amigos, la lista es interminable y solo hemos arañado la superficie de este gigantesco iceberg de la manipulación. Lo que Eric Frattini nos muestra no son meros errores o casualidades, es un patrón sistémico. Es la evidencia de que las élites en el poder, ya sean democráticas o autocráticas, no dudan en recurrir a la mentira, la astucia, la añagaza, la amenaza, la trampa y la traición. La verdad es una víctima constante. Es aplastada, ocultada o tergiversada para fines políticos, económicos o geopolíticos. La manipulación de la opinión pública es clave. Utilizan el miedo, el patriotismo, la demonización del enemigo para que la población acepte medidas drásticas, incluso la guerra, como dijo Hermann Göring. Es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por poner al Estado en peligro. Los servicios de inteligencia, a menudo, son los ejecutores. Con su especialización en operaciones opacas y secretas, se convierten en verdaderos estados paralelos, actuando sin rendir cuentas. La impunidad es la norma. ¿Cuántos de los responsables de estas fabricaciones han sido juzgados? Muy pocos. Los documentos se desclasifican décadas después, si es que lo hacen, cuando los protagonistas han muerto o están fuera de escena. La línea entre el bien y el mal se difumina. Las democracias también han recurrido a la manipulación y el encubrimiento para justificar ciertas medidas. La justificación es siempre la seguridad nacional o el bien del país.
incluso si eso significa la muerte de miles de inocentes. ¡Despertemos! Estamos en un momento crucial. La información se mueve a la velocidad de la luz, pero también las falsedades. La guerra por la verdad es más relevante que nunca. Necesitamos más que nunca desarrollar un pensamiento crítico a prueba de bombas, cuestionar las narrativas oficiales, buscar fuentes diversas y no dejarnos arrastrar por las emociones que el poder sabe también explotar. La historia de las operaciones de falsa bandera no es un capítulo cerrado, es una lección que se reescribe día a día. Nos obliga a ver que las sombras del poder son muy largas y que su capacidad de engaño es ilimitada. La locura en los individuos es rara, pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. El mundo en que vivimos es complejo y su comprensión requiere esfuerzo. No acepten las verdades prefabricadas. No confíen ciegamente, investiguen, pregunten, duden, porque solo así, quizás, podremos empezar a manipular la historia en favor de la verdad y no al revés. Gracias, y recuerden, la verdadera batalla se libra en nuestras mentes.